Hola, esta es una serie de videos que estoy sacando para hacer una introducción a la geometría solar. El video anterior hablábamos de cosas muy básicas como lo que es el Sol, la Tierra, los movimientos de la Tierra, los movimientos aparentes del Sol. Y para entender un poquito mejor, viene esta segunda parte que habla sobre la medición del tiempo, hablándose de relojes, calendarios y demás, que nos va a ayudar para entender mejor cómo es que pues, se empezaron de alguna manera, el ser humano a medir toda esta parte de la geometría solar, que nos va a ayudar a entender mejor cómo aplicarlo a nuestros proyectos. Ahora, para entender mejor todo este rollo de la geometría solar, hay un tema que me gusta mucho, que me ayuda mucho a mí a aterrizar un poquito más toda esta información, es de cómo el hombre aprendió a medir el tiempo a lo largo de su historia. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues, el ser humano se adaptó a partir de la observación. Y lo que él hizo fue empezar a ver los fenómenos naturales y utilizar pues toda esa información para empezar a diseñar cómo era su hábitat y a desarrollarse. Y bueno, esto pues lo llevó obviamente a empezar a entender cómo era todo esto, porque pues él veía que había una diferencia inclusive en un lapso de tiempo corto, que era el día y la noche. Pero después llegó a la conclusión de que todos estos movimientos, cuerpos celestes, perdón, que llegaba a ver en el cielo, tenían de alguna manera una constante y eran como pues cíclicos, ¿no? De alguna manera. Y esto le empezó a ayudar para observar y con eso empezar a orientarse. Y esto pues le ayudó a cosas de su vida cotidiana como sembrar, orientarse, etcétera. Pues sí, para poder tener una vida como más fácil. Y empezó a medir estos movimientos y estos ciclos de alguna manera. Antes, siento que cuando vemos como cuestiones de historia que es como de wow, ¿cómo es que sin la tecnología que tenemos ahora ellos sabían eso? Pues a lo personal siento que es más bien que estas personas tenían el tiempo de observar. Ahorita nosotros vivimos en un ritmo tan acelerado que la neta no nos daríamos cuenta jamás de todos estos movimientos si no es por medio de información como esta, porque pues no tenemos el tiempo para observar y darnos cuenta de esto. Y bueno, en la astronomía es donde empezaron a ver todo este tema, también empezaron a hacer como con cuestiones religiosas y demás, pero conforme fue avanzando el tiempo es que empezó a ver como más, pues sí, empezaron a crear aparatos y demás que ayudaba como a medir todo eso. Y también obviamente pues también la tecnología al ser limitada, pues lo veían más como este movimiento aparente del que ahorita platicamos tanto, ¿no? Donde antes creíamos que pues hace mucho que la Tierra era el centro del universo y poco a poco se nos fue como ampliando todo este panorama conforme fuimos entendiendo todos estos fenómenos. Y bueno, ahorita ya tenemos obviamente pues muchísima tecnología para poder ver toda la información de manera pues mucho más clara. Pero uno de los problemas que ha tenido esto, como ya vimos hace un momento, pues o sea, el movimiento de traslación, el de rotación y demás, no es exacto. Porque pues la medición de esta parte del tiempo fue un tema como siempre complicado. Inclusive antes pues el tiempo se medía con los relojes de sol. Pero ya vimos y vamos a estar viendo en otro módulo donde nos metamos más a detalle en la gráfica solar, que pues el sol, el día y la noche no dura lo mismo en todas las épocas del año. Sabemos que en invierno dura mucho menos porque pues, justamente el sol está como más alejado y pues bueno, lo vamos a ver mejor cuando se vea la parte de la gráfica solar, pero esta trayectoria pues es como más cortita, donde el sol es visible, realmente la trayectoria es la misma, nada más donde es visible, y por lo tanto un reloj de sol pues tenía cierta variación de tiempo. Ellos más bien veían cuando ya va a anochecer, cuando amanece y cuando es el mediodía. Y por eso es muy importante que tomemos en cuenta que a este tiempo que mide, por ejemplo, un reloj de sol, es el tiempo solar verdadero, ya que pues si pensamos en el tiempo del día y la noche, pues el sol es
pues el elemento que no lo determina de manera constante, ¿no? Porque a veces pasa que estamos en verano y es como, ay, pues ya son las 8 de la noche, pero todavía pues es de día o todavía hay sol. Por lo tanto, esa sería como tal el tiempo solar medio o la hora civil, que también así lo podemos encontrar, que bueno, sería ya el que desarrolló el ser humano y pues lo que usamos hoy en día. Y bueno, regresando otra vez a pues este tema, ¿no? De todos los movimientos de la Tierra, el de rotación, el de traslación y las estaciones, es donde empezamos a ver pues esta complejidad, ¿no? Y bueno, aquí retomando otra vez un poco la parte de los equinoccios, es esa posición que tiene la Tierra justo en ese momento. eh, Viene del latín, de hecho, bueno, tiene un antecedente latín, aquí lo pueden ver, y prácticamente significa noche igual. Y es lo que les decía, que en esta fecha, si ustedes ven, les voy a enseñar después otras aplicaciones donde pueden ver justamente cuándo sale el sol y cuándo se mete, bueno, el horario, inclusive en muchas aplicaciones de clima lo tiene, el de Google y así. Pero podemos ver que esa diferencia entre el ocaso y el amanecer pues es igual. Y pasa lo contrario en los solsticios, que estos solsticios vienen del latín que significa sol estático. Esto ahorita es un poquito diferente de comprender hasta que no veamos el tema de analema y lo vamos a retomar después. Pero básicamente, como este movimiento es cíclico, justo en los límites del equinoccio, como es cuando el sol vuelve a ir y regresar, como que hay muchos días en el que parece que esta diferencia de posición del sol de día tras día casi no se mueve, porque es como que se va a un lado, hablando como de una hora específica, y después regresa. Entonces esos límites justamente es esa parte de sol estático. Y de hecho tiene como históricamente muchas formas en las que varias civilizaciones lo vieron. Porque, por ejemplo, bueno, eso ya me estoy adelantando, pero vamos a verlo. Los mayas lo manejaban justo el de invierno como días Wayeb, porque el sol es cuando está como más bajo, pero no se sigue ocultando de tal manera que no se desaparece, sino que vuelve a retornar. Entonces era como un nuevo renacer. Y esto se ve en muchas civilizaciones, porque por otras cuestiones religiosas y demás, pero que tienen que ver justamente con esta parte del solsticio, sobre todo el de invierno, que es cuando el sol está como más bajo. Si se dan cuenta, pues tenemos la Navidad, tenemos el Año Nuevo y hay infinidad de cosas que pues de alguna manera se relacionaron y como coincidían fechas, pues son como fechas muy importantes para nosotros en todas las culturas y con significados diferentes, pero esto es muy interesante de aprender. Para entender mejor la dificultad de la medición del tiempo, vamos a ver cómo está esta gráfica. Esta gráfica es, les voy a dejar aquí el link de la página, que es una página de clima, weatherspark.com, pero se las voy a dejar. Pero aquí nos puede indicar las horas de luz natural y cuándo sale el sol y cuándo se mete y demás de todo el año. Aquí estoy poniendo una ubicación que es en Baja California Sur, que es una latitud casi sobre el trópico de Cáncer. Y entonces vemos cómo va variando, o sea, como en la hora más mínima puede tener casi 11 horas, pero cuando está como que el día dura más son pues como 13 horas y media. Entonces vemos ahí una diferencia pues importante de más o menos 3 horas entre pues el invierno y el verano, ¿no? Aquí no estamos tomando todavía en cuenta el horario de verano, eso lo tomaremos después. Pero ¿qué pasa aquí si lo cambiamos al hemisferio sur? En el trópico de Capricornio, igual una ciudad muy cercana a esta latitud, vemos que esto está invertido. ¿Qué significa eso? Que pues en esta época ellos están en invierno porque la noche es más larga, hay más horas de noche que de verano, a diferencia del ejemplo anterior. Y lo contrario pasa en diciembre. Vemos en Ecuador como pues esto es muy, o sea, realmente no varían las horas entre el día y la noche. Y es por eso que les decía que las estaciones no se alcanzan a percibir realmente por lo mismo.
¿Y qué pasa si nos vamos a la latitud como del círculo polar ártico? Pues vean, o sea, prácticamente igual no es exactamente micha y micha de micha noche y mitad de día, porque no estamos en el polo sur exacto, ¿no? Sino estamos en el círculo polar ártico muy cercano, pero pues vemos esta diferencia, ¿no? Donde ellos sí, por ejemplo, aquí sí llegan a tener sol todo el año, pero en invierno pues tienen unas 3 horas de sol directo. Aquí se ven unas líneas más tenues en las cuales ese sol es como más, pues sí se alcanza, o sea, se ve como traslomita, es como, ¿cómo explicarlo? Es difícil nosotros poner una raya porque sabemos que la noche no se apaga, ¿no? Así de, ay, es noche y ya es de día. No, es paulatino, pero pues esa parte paulatina es muy variable, aunque en estas latitudes como que se alarga más el rango de horas por la inclinación del sol justamente. Y tenemos aquí otra, en el círculo polar antártico no encontré una locación, una estación, porque pues en realidad son hielos perpetuos y ahí casi nada más van científicos, pero busqué una zona en Argentina, en la parte más sur, que tiene una latitud -54. Entonces vemos como no es tan exagerado como el que vimos hace un momento, pero sí hay una diferencia considerable de que pues en su invierno tienen aproximadamente 7 horas de luz y en su verano tienen pues más de 17, o sea, son 10 horas de diferencia prácticamente. Y bueno, para poder aterrizar todo esto, pues la creación de relojes y calendarios para mí es un tema que se me hace súper interesante, en el cual, por ejemplo, vemos aquí eh, un, un globo terráqueo antes. He querido comprar un globo terráqueo que tenga este analema y no lo he encontrado, porque ya los nuevos creo que, no, bueno, no he encontrado uno que lo tenga, pero tenían este analema y este es uno de mis temas favoritos, la verdad, porque este es un calendario y tiene mucho que ver con la medición del tiempo, porque en el momento en el que el hombre empezó a generar la hora civil, donde tiene 24 horas y 300, bueno, o sea, sobre todo la de la hora, digo, la del día, aquí vemos una comparación del tiempo civil con el tiempo solar verdadero, porque de hecho el analema fue usado en muchos relojes solares como ajuste de tiempo, porque si se dan cuenta va variando. Este es un tema que sí tengo que hacer un video exclusivo porque la verdad es que no es tan fácil de comprender, aunque no se preocupen. La idea es esta introducción que igual está un poco pesada, pero para poder empezar a entenderla, eh, ya directamente con la gráfica solar, porque en las gráficas solares vamos a ver este analema. Pero una forma que a mí me gusta, o que yo en lo personal lo entiendo mucho mejor, más que verla en relojes solares o en globos terráqueos, es verla en el cielo. Esta también se le conoce como lemniscata. ¿Y cómo sale? Realmente es justamente como el juntar el tiempo solar verdadero con la hora civil, porque lo que se hace es tomar una hora civil, o sea, de nuestro reloj que utilizamos diario, cortarlo ahí y tomar una foto diaria todo el año. Y esto básicamente es un calendario, porque la hora civil va a ser la misma, en este caso, por ejemplo, aquí, no sé, que sean las, no sé, 5 o 6 de la tarde, pero la posición del sol es más baja o más alta dependiendo las estaciones o bueno, la época del año. En esta imagen podemos verlo, siempre vamos a tener este como especie de infinito, pero una orejita siempre es más corta que otra. La orejita corta siempre corresponde al solsticio de junio y la orejita grande al de diciembre. Obviamente el que sea verano e invierno ya vimos que depende del hemisferio en el que te encuentres, pero aquí es uno que sacó un conocido mío desde su azotea, que es en una latitud 20, y vemos como el sol es mucho más alto en verano que en invierno, donde prácticamente ya está en el horizonte, ¿vale? Y bueno,
ya haciendo como la ecuación del tiempo, porque esa es una ecuación que, donde se saca pues todo el rollo de la geometría solar y demás, esta es la figura que nos da. Y como les decía yo, es prácticamente un calendario. O sea, aquí vemos como junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y así. Y se repite. Y este es el ciclo. Y lo vemos en el cielo. Podemos nosotros escoger la hora que queramos, porque viendo el recorrido del sol, si tomamos una hora civil, esa es la imagen que se va a proyectar. Si ustedes buscan eso en internet, van a ver mucha gente que ha hecho esta foto. Obviamente esta es una foto photoshopeada, ¿no? No es no es la foto tal cual. Tomaron fotos de todo el año, hay veces que se ve mejor, hay veces que no, e intentaron hacer una sobreposición de cada fotografía para pues ver cómo está plasmada. Y de aquí es donde surge también, bueno, la parte de los relojes de sol. Pues todo empezó con una sombra proyectada a partir de un bastón que normalmente es conocido como gnomon. Y ahí es donde veían ellos la parte del mediodía solar cuando estaba ubicado en una posición norte-sur. Dependiendo obviamente el hemisferio, cuando está justamente al sur o al norte, dependiendo, es que es exactamente el mediodía. De hecho, para entender un poquito mejor esto, en algunos lugares de Europa existían casas de campo en el cual había una marquita como esta de aquí, que la ponían en una parte del jardín. Y bueno, en este caso sí funcionaba mucho porque eran latitudes como muy alejadas del Ecuador, porque siempre la sombra proyectada pues venía desde el sur, porque bueno, el sol estaba en posición sur. Y cuando exactamente estaba en una posición vertical, independientemente de la longitud de la sombra, porque eso dependía de la época del año, es que esa gente ya sabía que era el mediodía. Pero si nosotros utilizamos un reloj actual, vamos a ver que a veces va a caer, no sé, a las 11:45, a las 12:15, etcétera. Porque ahorita lo que hicimos nosotros fue pues redondear el tiempo. Y entonces estos relojes de sombra prácticamente son esos. Tienen o sea, un palito y una proyección de sombra que nos puede servir. Obviamente tienen que estar como, o sea, son como únicos de cada lugar que indican como la hora, porque pues si nosotros nos llevamos ese reloj a unas latitudes más abajo, pues ya no funcionaría exactamente igual. Pero el principio es el mismo. Realmente ahorita es nada más como para que lo conozcan. Otro término muy interesante es el de la meridiana solar, que esto funciona muy similar a lo que les decía yo de la marca del mediodía, pero esta funciona a partir de un haz de luz, un spot. Y esto lo vemos mucho bueno, yo quisiera alguna vez ir a buscar alguna en iglesias o lugares muy grandes como por ejemplo en Europa, en el cual como Europa tiene una latitud pues mucho más al norte, lo hacían en los muros y abriendo una rendija en el cual el sol únicamente como se posicionaba cuando era el mediodía y hacía una marca recta en el piso y ahí es donde marcaban ellos los meses. Dependiendo de dónde daba la marca, es que aquí lo podemos ver mejor. Esta marca es que sabían bien pues qué época del año era y demás. Este era una especie de calendario. Pero les repito, la verdad es de que yo he querido hacerla desde hace mucho tiempo. Creo que nada más es de que me ponga las pilas y ver dónde ubicarla, ¿no? Porque pues la cámara tiene que estar en la misma posición y hacer una sobreposición de todos los puntos, que a mí me encanta. Y para entender mejor lo que les digo yo de que podemos tomar cualquier hora y sacar la foto, es porque nosotros tenemos la trayectoria del Sol. Hagan de cuenta que veíamos lo de los 23-27. Y justo en grados desde nuestra posición sería como del centro hacia acá 23.5 y del centro hacia acá 23.5. Y el sol, hagan de cuenta, esta que es el solsticio en este caso de junio, bueno, de junio porque no me gusta mucho llamarlo verano o invierno por lo mismo, este es en Japón. Una imagen de alguien que lo hizo en Japón a las 7 de la mañana, en este caso por la hora, esta imagen está hacia el este y el este exacto está aquí, porque justamente esta línea o esta proyección sería la de ¿cómo se llama? Sería la de la salida del sol,
pero pues tiene cierta inclinación, porque aquí estamos en una latitud, pues no exactamente en el Ecuador. Y lo mismo hace todo esto, o sea, hagan de cuenta que el sol está de acá y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y él tomó la foto justamente en la hora de las 7 de la mañana y el sol se siguió yendo, el sol se siguió yendo. Lo mismo aquí, en el pleno equinoccio, se fue el sol y aquí en este caso es marzo, pero septiembre es un poquito más allá, o sea, sí hay una diferencia mínima. Sí está sobre la misma trayectoria, pero en hora solar varía. Y lo mismo en diciembre, entonces aquí vemos la trayectoria, pues realmente, o sea, continúa, ¿vale? Esto creo que va a quedar muy claro cuando ya empecemos a ver la parte de las gráficas solares, pero bueno, espero que poco a poco esa información que la verdad no se digiere tan fácil, pero bueno, espero que les sirva. Y entonces toda esta parte de la medición pues ha sido muy aproximada con estas comparaciones que les digo del tiempo solar verdadero. Y la ecuación del tiempo es justamente esa diferencia que les digo, ¿no? Entre ambos tiempos, el verdadero y el civil, y es lo que ocasiona el analema. En este caso viendo desde otro tipo de gráfica, pero si lo vemos en una más lineal, pues realmente sería esta, que es muy similar. No nos vamos a meter a cuestiones matemáticas, pero esto habla sobre todo de una, o sea, hicimos nosotros una, ¿cuál es la palabra? O sea, como un promedio del día, pero la duración del año también es súper, súper compleja. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí la parte de los calendarios, que es también un tema que me encanta. Para pues sabemos que por ahí existe algo raro en los calendarios, que es la parte del año bisiesto. Pero bueno, ¿esto por qué sale? Porque este año bisiesto justamente es una de las cosas que hizo el ser humano para que esto quedara como más exacto. Y bueno, esta historia en específico, la verdad es de que me gusta mucho porque, pues, para hacer los calendarios han intentado hacerlo de muchas maneras, tomando en cuenta principalmente los astros, como el sol, o la luna o inclusive las estrellas, porque con las estrellas sabemos que también nos guiamos como en la parte del norte y demás, pero pues no están relacionados entre ellos, o sea, el ciclo de la luna no tiene nada que ver con el de rotación y traslación, por lo tanto es bien complejo. Y ha habido muchísimos calendarios, por ejemplo tenemos el egipcio, que es uno de los más exactos y también complejos. En este caso, este calendario en específico tenía 365 días, con 12 meses y 30 días, y tenía estos 5 días festivos parecidos al del calendario maya, que es también uno de los más exactos que han salido, porque era, o sea, no sé cómo lo hicieron, porque tenía una especie de rueditas que cuando justamente eran como unos engranes. Esta lo hacen mucho para que se entienda mejor, pero obviamente el engrane chico se iba repitiendo, pero llegaba un punto en el que coincidía cada 52 años y con todo ese ciclo de 52 años, más los días Guayeb, que les digo que eran 5 al día, tenía una exactitud impresionante con respecto a realmente o sea, el año que ahorita lo manejamos como año bisiesto, pero con la duración real de la Tierra. Entonces está súper interesante aprender como todos estos calendarios. Tenemos otros como el griego, que igual tenía 12 meses y los días iban variando entre 29 y 30, pero tenían 254 días nada más. Y entonces iban añadiendo y quitando, dependiendo, y pues también era un relajo, ¿no? Y después los romanos hicieron uno similar, pero ellos fueron los que empezaron a bautizar con los meses. Y aquí es donde empieza como la historia actual, ¿no? De que ya, sobre todo el calendario, pues, de Occidente, ¿no? Con lo de marzo, abril, mayo, etcétera. Y aquí el único problema es de que no tenían un sistema fijo para recuperar ese retraso acumulado que tenía su calendario. Y bueno, aquí ya tenemos el calendario juliano, que fue pues inspirado por el calendario egipcio, y pues se dan cuenta, ya tiene bastante tiempo, pero sí tenía igual muy parecido al que tenemos ahorita, de 365 días con 12 meses de duración, desigual, y le agregaron
el mes de julio, en vez del quinto, en honor a Julio César. Y sí tenía un año bisiesto, pero aún así no tenía como esta exactitud. Entonces empezaron a pasar los años y esto pues empezó a hacerse cada vez más complejo. Bueno, el año bisiesto, antes de continuar, corresponde a pues que se le suma un día, ¿no? Cada cierto tiempo. Y en este caso fue en febrero. Pero pasó después de que hubo una interpretación errónea en esta regla de los bisiestos y empezaron a hacerlo cada 3 años, de tal manera que se fue recorriendo. Y cuando digo recorrer, tal vez no les cueste un poco pensar de, bueno, ¿cómo es que se recorre o qué pasa? Tomemos en cuenta que los solsticios y los equinoccios, independientemente de en qué cultura te encuentres, es muy fácil identificarlos a vista, porque el equinoccio dura lo mismo el día y la noche, y los solsticios sería el día que dura menos la noche y que el sol está, en el caso de verano, más arriba, y en el caso de invierno el sol está más abajo. Entonces, la fecha en la que se pudo haber establecido un equinoccio o un solsticio, pues se fue recorriendo. Y esto pues afectaba porque estos calendarios ellos lo utilizaban para sembrar y demás. Y si esas estaciones iban, o sea, si tú decías, no, pues la primavera ya va a entrar más o menos en esta época y las lluvias, antes el clima era obviamente no tan caótico como ahorita, pero lo que hacían ellos era que de alguna manera con eso se guiaban de muchas cosas y pues al estar movido pues ya no llegaba la época de lluvia cuando debía llegar o cosas del estilo. Por lo tanto, la verdad es que era un tema bien, bien importante. Por ejemplo, aquí vemos lo que comentábamos, ¿no? Que para el 21 de marzo, que debía de haber llegado la primavera, en realidad ya está llegando desde el 11. Por lo tanto, había una diferencia de 10 días y gracias al Papa Gregoriano fue el que de alguna manera reformó el calendario y modificó un poco la regla para que fuera más exacto toda esta parte de los años bisiestos, ya que aparte de agregar un día cada 4 años, hace otros ajustes, que esto lo vamos a ver en esta tablita, que espero que se entienda mejor, ya que tenemos primero la duración del año, que es pues, 365.2422, y eso que ya está más o menos pues redondeada. Hay una diferencia, pues si se dan cuenta, pues casi de un cuarto de día, ¿no? Sin el ajuste. Pero con el año bisiesto aún así tenemos una diferencia que iría recorriendo a lo largo de pues, los siglos lo que es el calendario. Por lo tanto, se hace que cada 100 años no hay año bisiesto. Pero después lo que pasa es que sigue habiendo una diferencia y después se hace que si hay año bisiesto cuando no debería haber cada 400 años. Esto está un poco complejo, pero el último que pasó fue en el año 2000 o 2012. Ay, se me olvidó ahorita el dato. Pero pasó hace poco, de tal manera, no, pues en el año 2000, sí, fue en el año 2000. Que no nos dimos cuenta que pasó esto porque pues hubo un año bisiesto como tal. Pero en realidad cada 100 años pues tenemos que lo quitamos. El punto es de que está bien interesante, pero aún así no sigue siendo exacto. Cada 3000 años tendría que haber otro ajuste similar. Todavía no llegamos a eso y falta mucho para que pase. Pero bueno, nada más es como para que se entienda realmente lo complejo de todo esto. Y bueno, aquí hay unos temas curiosos porque este calendario entró en vigor en octubre de 1582, pero no entró como al mismo tiempo en toda Europa, ¿no? Aquí lo importante es de que, por ejemplo, vemos este calendario, que pues octubre tiene bien poquitos días, y hay historias pues muy chistosas, ¿no? Como por ejemplo, una creo que era Santa Teresa, que murió creo que el 4 y la enterraron como 10 días después, 11 días después, cosa que pues en realidad no fue cierta. Y otro dato muy curioso es sobre el Día Internacional del Libro, que si no saben es el 23 de abril, y esto lo hacen porque fue el día en que murió tanto Shakespeare como Cervantes. Lo interesante es de que en realidad no murieron el 23 de abril los dos, sino que en Inglaterra todavía no habían hecho el cambio del calendario juliano, por lo tanto en realidad fueron, en otros días diferentes, pero pues
por coincidencia del lugar en el que se registró, pues así es que lo manejan. Y bueno, ya para finalizar, hay muchísimos métodos para determinar la posición del Sol. Y aquí es donde vamos a empezar a ver temas pues, de gráfica solar más detallados y demás. Pero como base, veíamos nosotros que la Tierra tiene pues una como especie de retícula, ¿no? Que los paralelos, los meridianos y demás. Pero ya en términos de geometría solar vamos a empezar a trabajarlo diferente, como elevación y azimut. En este caso es más que nada para ubicar muy bien en coordenadas al Sol. La diferencia es de que en lugar de ver la Tierra por fuera como con una retícula, es como si nosotros dentro de esta bóveda celeste, vamos a llamarla, está la retícula. Y esas son como las bases de la geometría solar. Por lo tanto, vemos aquí cómo tenemos como esta parte de la elevación que tiene el Sol, y el azimut sería ver desde pues qué ángulo a partir del norte es que está ese Sol, ¿no? Y nos da el azimut pues justamente en grados, como les decía, desde el norte, que sería 0 grados, y así hasta que, bueno, el oeste sería 270, por ejemplo. Y la elevación nos da también en grados, pero pues con respecto a la horizontal. Y de esa manera pues la idea es identificar el Sol. Luego, para entender mejor estos ángulos que vemos, se calculan también utilizando lo que es el tiempo solar. Pero, ojo, esto no coincide con las zonas horarias, que ese es otro tema bien complejo. Ya vimos lo de los calendarios y el reloj de sol. Pero pues estas partes de la zona horaria no corresponde exactamente al momento en el, por ejemplo, al mediodía solar, en el que el sol está más alto en el cielo. Porque muchos de estos ajustes es más por una cuestión política o de facilidad. Y esto pues lo vemos, ¿no? A veces es, por ejemplo, en esta que es -6, pues les aseguro que no va a ser lo mismo la posición del sol al mediodía o a las 12 del día, hora civil, si estamos, no sé, en esta parte o si estamos hasta acá. Pero bueno, esto es nada más como para entender cómo lo manejan. Y bueno, para los métodos para determinar la posición del Sol, en este caso lo que a nosotros nos interesa mucho es para ver qué onda con nuestras edificaciones, los espacios abiertos y todo esto pues con fines de pues el diseño y la evaluación de nuestros edificios. Y bueno, hay métodos matemáticos que son muy precisos, muy precisos. Pero la verdad es de que tenemos ya la ventaja de tener tantos programas que nos dan mucha información exacta. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es más una cuestión, ¿cómo decirlo? Una cuestión como muy general, más práctica, para entender de dónde viene. Y ya entendiendo ese tema, la idea sería que se ayuden de muchos métodos ya de software, ¿no? Que esos son como otros. Pero antes de que tuviéramos todo esto, se hacían por medio de métodos gráficos. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes ver que, bueno, por lo menos a mí en la escuela más bien me enseñaban como este método, que obviamente ni me acuerdo, porque pues ya ahorita es mucho más fácil manejarlo de otra manera. Por ejemplo, hay unos tridimensionales, que es lo que les decía, como el reloj de sol, que este se llama proyección nomótica, que pues básicamente es un reloj de sol y este nos determina la posición. Pero para cuestiones arquitectónicas es mucho más eficiente el heliodón, que ya les había yo enseñado. Y estas son simulaciones para maquetas, es algo como más visual en el momento. Se utiliza cada vez menos porque pues ya es más rápido y demás hacer maquetas virtuales que maquetas físicas. Pero como les decía, hay de muchos tipos, muchos diseños, pero básicamente pues lo que buscan es simular la posición del sol con respecto a esta maqueta, y lo que necesitamos es pues una luz bastante potente que proyecte las sombras muy directas y que se puedan entender, y entre más grande sea el heliodón mejor, porque algo muy pequeño como esto pues en lo personal siento que no es tan real, porque obviamente no es lo mismo de este punto hacia acá que hacia acá. Entonces se busca mucho que esté como alejado, o la diferencia entre la maqueta y el heliodón sea bastante,
Pero bueno, en métodos computacionales es más sencillo. Y también hay otros métodos fotográficos. Estos me gustan mucho porque combinan tanto el método gráfico como para visualizar los espacios abiertos. Y ahí es donde también podemos ver pues a qué obstrucciones tenemos como alrededor. Y bueno, finalmente los programas computacionales son como mucho mejor. Pero bueno, voy a sacar más videos con respecto a más específico de la gráfica solar. En realidad ya tengo videos en mi canal de esto, pero los hice hace como año y medio y están como todavía, pues, estoy intentando mejorar un poquito los ejemplos para que los vean mejor. Y si hay algún tema específico que quisieran que veamos, pues me pueden avisar y lo vemos.